Saludo a todos los que me siguen en este canal y como siempre pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes a su vez que se suscriban al canal, den like y compartan para que este video y los demás lleguen a más personas porque así el algoritmo de Google pues se lo envía a más personas. Como siempre, el canal tratando acerca de la realidad de Cuba. Hoy vamos a hablar de otro tema que siempre está arriba en la necesidad, hablando de la necesidad de ese pueblo. Dice un titular de Cibercuba, se desploma producción de huevo en Cuba. Bueno, yo creo que se desplomó hace rato, porque de aquella cantidad de huevos que hablaba Fidel que íbamos a exportar huevos, de aquello no se habló más nunca. Pero hay rato que Cuba está comiendo los huevitos racionados, pero ahora aún más se le está racionando porque se sigue desplomando. ¿Y qué cosa en Cuba no se desploma? Se desploman los edificios, se desploman las escuelas, se desploma, lo único, bueno, el turismo también se ha desplomado. Lo único que no se están desplomando son las edificaciones porque son nuevas, es lo único que está invirtiendo Cuba. Dice que nada más y nada menos el desplome es de un 50%. Es decir, que si hasta hay poquito, estos días atrás, estuvieron dándole 7, 8 huevitos por cota, ahora le van a dar 3 o 4. Para el mes, no vayan a pensar que es para el mes. Ahora, como siempre, la culpa de la escasez de cualquier producto en Cuba, sea huevo, yuca, malanga, carne, la culpa siempre la paga el embargo, o como ellos llaman bloqueo. Dice que por culpa de pienso y financiamiento para adquirir materia prima para la fabricación de ese pienso es que se produce la escasez de huevos. Yo ahora analizando digo, bueno, ¿y qué hace falta para producir pienso para gallinas y cerdos? Bueno, pues si Dominicana lo produce, que es quien le está vendiendo huevos a Cuba, ¿por qué Cuba no puede producirle pienso? Y analizando como Guajiro Fin, sé que no hace falta mucho más que maíz, que Cuba tiene tierras fértiles para producir maíz a gran escala. Incluso se producía anteriormente a gran escala. Incluso cada rato hablo de donde me crié, en una zona del Escambray llamada Meyer, que habían 2 naves que se llenaban de maíz y se le vendía al pueblo el año entero. Tú podías ir a buscar maíz seco, que es lo que se necesita para hacer pienso, y allí había maíz el año entero. Pero, ¿qué otra cosa más de maíz hace falta para producir pienso? Soya. Cuba puede producir soya perfectamente, e incluso cuando no produzca soya, que no había tradición de soya en Cuba, que es un frijol, se puede producir con otro ingrediente. Por ejemplo, pudiéramos utilizar la teje, que es una planta que en Cuba se da abundantemente y le encanta a las gallinas. Moringa, esa planta tan prodigiosa del cenicero andante, pues en Cuba se da muy bien la moringa y sirve para producir pienso. Pero pudiéramos sumar otros que son naturales y de forma silvestre se dan en Cuba, como la guanina. La guanina, el árbol grande de guanina que da unas cajetas que le encanta incluso a todos los animales comer la semilla de guanina. La semilla de algarrobo, que también le gusta a los animales, que se la comen en el monte en estado natural, y una mata de algarrobo da semilla para no sé cuántos quintales. Incluso cuando yo estuve en Cuba, hice algunos poquitos de pienso para criar mi porquito, incluso le sumábamos semilla de aroma. Y es decir, en Cuba hay infinidad de cosas yuca, que se le puede sumar al pienso, y son fáciles de producir en Cuba. Yo sí sé que hay un embargo. Sí. No, mentira. En Cuba hay un bloqueo que no permite producir esto y se llama dictadura. El gobierno dictatorial de Cuba es el que impide el desarrollo o la producción de pienso en Cuba, porque si esto fuera particular de individuos que lo pudieran producir sin la interferencia o el miedo a ser
catalogados como contrarrevolucionarios, como delincuentes, si los inspectores no estuvieran siempre atrás del que quiere avanzar, pues estas cosas se resolvían fácilmente. Esto no hay que importarlo de ningún lado. Simple y llanamente, todo lo que se puede utilizar para un pienso, para criar gallinas y para criar cerdos, es de producción nacional. Por tanto, no echemos más las culpas al embargo a los Estados Unidos, a Haití o a Chile. Si los problemas son de la dictadura, saquemos la dictadura del medio y los problemas se resolverán. Ahora, era a lo que yo me refería. Si cogemos dos islas parecidas, Dominicana está ahí pegado a tiro de piedra con una onda, produce huevos para exportar y para el consumo nacional. ¿Por qué Cuba no los puede producir? Simple y llanamente un problema de administración, señores. No hay más nada que ver que Cuba, la administración que tiene, no sirve. Hay que sacarla completa. Cuba, los dictadores están sobrando, pero hay rato. Todos son millonarios. Ellos sí parecen puercos de ceba porque están que no caben en la ropa. Mientras el pueblo se muere de hambre, oyendo estas descargas todos los días en las mesas redondas tratando de justificar lo injustificable que es a la miseria a que tienen sometido al pueblo cubano. Otro tema que quiero tocar y voy a volver sobre el mismo terreno hoy otra vez, que luego viro al mismo tema, y es el caso de Carlos Mazzola, que vuelve a hacer declaraciones contundentes, como decía el comandante jefe. Hace declaraciones muy fuertes contra los artistas cómplices de la dictadura cubana. Él habla y se refiere a un certamen que ahora se está planificando en La Habana, que se llama un evento elitista llamado Dinner en Blanc, y al que se han convocado un grupo de artistas cubanos que fueron allí despechados, que tuvieron que salir huyendo por hambre, que fueron censurados en Cuba. Y ahora, al llamado de los dictadores, porque se están asfixiados, necesitan dinero, necesitan propaganda, los están llamando y se están sumando y están aceptando ir allí a participar de estos eventos. Ante esto, yo también utilicé algunas declaraciones de una entrevista que hizo Mazzola a Otaola. Yo creo que Otaola no se ponga bravo, porque en definitiva todos estamos por la misma causa. Pero antes de eso, voy a hablar acerca de algunos artistas de estos, como el Micha, que saltaron airados por las críticas de Mazzola y youtuber en los medios, y él decía que él iba a ir a Cuba y que a él no le importaba lo que dijeran y que después iba a virar a cantar a Miami, que si lo iban a ver bien y si no también. Bueno, yo hay dos cosas que quiero destacar antes de irme allá con Mazzola. Es el problema de que ir a Cuba es ser un individuo bajo después que saliste huyendo de Cuba, de la dictadura, porque ir a lamerle la bota a quien te pisoteó es ser una persona baja. Y en segundo lugar, los cubanos que te vayan a ver a un concierto en Miami, después que tú vayas a limpiarle el rostro a la dictadura, los considero más bajos que a ti. Porque si tú viniste de Cuba huyendo a la dictadura y hay alguien que apoya a la dictadura, yo no entiendo cómo tú te puedes gastar tus pesos pagando entrada para ir a ver un individuo bajo que apoyó la dictadura. Me perdonan las palabras, pero es que no se puede decir de otra manera. Vamos a empezar por escuchar algunas de las declaraciones que hizo Mazzola
a Otaola en esta entrevista y vamos a escuchar lo airado y con la razón que él lo dice. Era un evento de ese tipo aquí y como invitan gente, compadre, invitan gente aquí, el embajador tal, el otro embajador, el otro, el invitado, el séquito, y eso lo está pagando el pueblo de Cuba con hambre, compadre. Como pueden escuchar, y él tiene toda la razón, le doy la razón 100%, que los dictadores estos cubanos están invitando personalidades del mundo. Bueno, como pasó con la cumbre de los 77+1 con China. Llevan un paquete de gente a Cuba y esto todo cuesta dinero. Pero, ¿quién lo paga? Es el pueblo cubano, porque a esa gente hay que llevarle la cantidad de comida, toda la que ellos quieran comer, incluso para echarle a los cerdos de ellos, no los que come el pueblo. Y el pueblo, como estamos diciendo, y ahorita estaba hablando de que no había ni huevos para la población, sin siquiera huevos para hacerse un revoltillito en una comida. Vamos a ver entonces otra declaración más de Mazzola. Dice Mazzola. Alfombra roja, que caminan muchos actores aquí como mierdas y músicos que se creen que, ay, pero para que lo conozcan, pero en realidad en vez de levantar su voz contra la dictadura, lo que hacen es hacerle el juego a esta cochina dictadura. Eso. Otra cosa muy cierta que dice, que estos artistas piensan que cuando ellos van a Cuba a apoyar a estos eventos es para hacerse conocidos y ganar fama. Y sin embargo, para mí lo que se están es desprestigiando, como dice Mazzola, porque están limpiándole la cara a los dictadores. Y si ellos le limpian la cara a los dictadores, son cómplices de la dictadura y un día tendrán que rendir cuenta ante el pueblo de lo que han hecho. Y yo creo que si van a Cuba, en los países cuando regresen, deben empezar a pagar las consecuencias. En primera, yo optaría por decirle a este país, a Estados Unidos o cualquier otro, que les revisen la permanencia en estos países porque no se puede jugar con Dios y con el diablo. Yo creo que si van a Cuba, ellos son servidores del diablo. Necesitamos nosotros los cubanos unirnos en esta lucha contra la partida de personajes estos que están siempre en dos aguas, limpiando allá y trayendo aquí. Entonces, comentarios de allá y de estas cosas, no, que aquí puede venir todo el que quiera, siempre y cuando no atente contra la seguridad del Estado. Ven acá y acaso estas personas que salen de Cuba y vienen aquí a Estados Unidos a hacer propaganda a favor de la dictadura, incluso contra Estados Unidos, porque siempre están haciendo manifestaciones contra el embargo y todas esas cosas, ¿no son enemigos de Estados Unidos? Entonces habría que quitarle, si tienen el pasaporte, quitárselo, y si tienen residencia, quitarla y no permitir que se sigan riendo del pueblo cubano. Vamos a escuchar y terminarlo escuchando la última parte de lo que yo cogí. Dios mío, que mi hermano, por ejemplo, Armando, mi hermano Armando, que me dice, oye Carlos, mira Carlito, nos han engañado tanto, coño. Y ahora que yo estoy aquí, mi hermano trabaja de chofer de una empresa turística ahí en Miami. Y entonces mi hermano me dice, Carlito, yo no te puedo explicar cuál ha sido el engaño tan grande que nos han metido, compadre. Bueno, el engaño tan grande a la que nos han metido no es más que otro, no es más que ese engaño de hacernos pensar a nosotros que la dictadura, los dictadores son buenos, que son los que se ocupan del pueblo y que en Estados Unidos la gente muere de hambre, que no puede comer, que cuando tú te llegas a viejo te dejan botado en la calle. Toda esa cantidad de mentiras nos las metieron. Incluso yo he hablado otras veces aquí que cuando yo llegué aquí pensaba que si yo salía a la calle a caminar a pie me daba un tiro. Me decía que aquí todo el mundo tenía que estar cerrado en la casa, y todo era una falsedad, todo era una mentira. Llegué aquí los primeros días, estuve asustado, no puedo negarlo. Y eso es lo que le pasa a casi todos los cubanos. Y muchos todavía tú hablas a Cuba y te dicen, no, porque con la seguridad que nosotros vivimos aquí, la tranquilidad. En Cuba están matando gente todos los días en la calle.
Están asaltando, están robando, hasta matando a estos niños por quitarle un teléfono o una carriola. ¿Qué seguridad? Seguridad hay aquí a pesar de toda la propaganda esa absurda que hay. Que tú puedes dejar un carro parqueado en la carretera donde quiera y nadie te le quita una goma, nadie te le afloja un tornillo. Que incluso deja una bicicleta parqueada frente a la casa y no te la roban. Bueno, no te la robaban, ya están empezando con esta inmigración que hay de personas que están entrando de todos los lugares, Cuba, Venezuela, Haití, incluso ya desde esos países de negacionistas de jamón, pues se ha puesto un poco más difícil, pero con todo y eso, en Estados Unidos hay más seguridad y se vive con más tranquilidad que en ninguna dictadura de esta, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en cualquier parte del mundo. De ahí que la inmigración sea a favor de Estados Unidos, es decir, a favor no, porque lo están destruyendo, es decir, migramos de estos países con dictadura a el país libre o a los países libres, ya sea Chile, que está ahí más o menos ahora con este gobierno de izquierda, sea Colombia que tiene otro gobierno de izquierda también y va en camino, pero con todo y eso todavía hay elecciones y hay mayor libertad que en Cuba porque todavía puedes hablar. En Cuba no hay seguridad ni para hablar, porque incluso hasta las mujeres cuando hacen una pequeña protesta porque se están muriendo de hambre y no tienen ni azúcar para hacerle un poquito de agua con azúcar a los hijos para mandarlos a la escuela, son perdonadas. La policía va y le entra a golpe, las estruja, se las llevan presas. De antemano, saquemos la cuenta de la cantidad de cubanos todavía, jovencitos, que hay presos por gritarle el 11 de julio, patria y vida, queremos libertad. Y para terminar, quiero advertirle a los cubanos que están vendiendo casas, están vendiendo todo en Cuba, todo lo que tienen para lograr salir huyendo de la dictadura, esa buena dictadura que defienden algunos, dictadura entre comillas buena, pues están muchos cubanos corriendo el riesgo de que sean devueltos a Cuba marcados y sin casa y sin nada donde meterse. Dice una nota del día 27 de este mes, dice: arriba Cuba, 7º vuelo de deportación de cubanos procedentes de Estados Unidos. Es decir, que ya van 7 vuelos que regresan personal a Cuba desde los Estados Unidos. Porque en esta rebambaranja de Díaz-Canel tratando de que Estados Unidos le abra las patas, se ha puesto a darse la lengua con Biden y están aprobando los vuelos de repatriación. En ese vuelo fueron devueltos 27 hombres y una mujer. Pero no solo es Estados Unidos que está devolviendo gente. Dice otro por aquí, de ahí 2 o 3 días, México y Bahamas deportan 65 migrantes cubanos. Pero sigue la nota y dice: en lo que va de año se han realizado 114 vuelos de deportación a Cuba con un total de 4.607 migrantes desde distintos países de la región, es decir, de estos países de América. Por tanto, yo no le digo a nadie que no migre, yo no le quito la idea a nadie, yo no le quito la idea a nadie que quiera salir de Cuba, que salga. Pero le digo que lo piensen, no se deshagan de lo que tienen en Cuba si es posible. En caso de ser deportado, es muy triste llegar a Cuba marcado por los dictadores porque tú le viraste la espalda y son rencorosos aunque ellos digan que no, que todo está bien. Y que cuando te capturen en el camino, te devuelvan al país y tú no tengas ni dónde vivir. Porque cuando tú estás aquí afuera y tú le puedes mandar algo a la gente, a los familiares en Cuba, te quieren muchísimo. Ahora, cuando tú te niegas a darle, a mandarle, o te devuelven a Cuba sin nada, nadie quiere meterte en tu casa. Se acaba ese vínculo familiar y ese cariño entrañable que dice que te tiene. Bueno, pues analicen
piensen por ustedes, no es que es lo que yo quiero decir. Y hasta aquí el video de hoy. Patria y vida como siempre. Y quitémonos esa dictadura de arriba, que es la única forma que nosotros los cubanos podemos respirar, porque no esperen mejoría, vamos reculando cada día. Y para terminar, les pido que se suscriban a mi canal, den like y compartan para que me ayuden a difundir. Hasta el próximo video. Patria